mi persona, Paola y Gabriela. ¿Ya? Hablando un poquitito de lo que es la definición de la modulación QAM, nos dice que es la modulación de amplitud en cuadratura. Es una técnica que transporta dos señales independientes de la modulación y con dos señales. ¿Ya? Entonces se consigue modular una misma señal modular QAM está compuesta de dos señales previamente moduladas en doble banda lateral con portadora suprimida. Como nos dice, vamos a tener dos señales que ser con una determinada amplitud, que va a ser de mayor amplitud y una de menor amplitud, ¿no? Y obviamente sus respectivas fases. Entonces, si hablamos de lo que es modulación QAM, estamos hablando de la modulación tanto de amplitud como de fase, ¿no? En anteriores exposiciones habíamos visto que se puede modular por fase, se puede modular por amplitud, digamos, pero alrededor de nuestro diagrama de constelación, por ejemplo, solo teníamos, dependiendo si era 16, 8, 4, etcétera, se iba distribuyendo ahí, ¿no? Los bits que tenemos. Pero en este tipo de modulación nosotros vamos a combinar ambos, lo que es amplitud y fase. Ya podemos ir viendo en este diagrama de constelación animado que dependiendo la señal que vaya a llegar al receptor, vamos a tener una determinada lectura que va a ser números binarios, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas de este tipo de modulación, que antes nosotros modulábamos, pasaban la información bit por bit, ¿no? Entonces aquí se puede pasar hasta 3 bits, hasta 4 bits, como podemos ver. Este sería uno de 16 QAM. En el caso de 8 QAM podemos pasar en 8 estados, pero que sería de 3 bits, ¿no? Aquí es de 4 bits, como podemos ver. ¿Ya? Entonces va a ir llegando, por ejemplo, hacemos referencia a esto, fase de su respectiva amplitud, ¿no? Eh, Hablando un poquito de lo que es, como les decía, a este par de señales, vamos a llamar, dependiendo de qué modulación, si es 16, 8 o 32, etcétera, lo llamamos símbolos, ¿no? Vamos a tener una respectiva portadora y vamos a tener la respectiva modulación, ¿no? Entonces, en el receptor, como les decía, va a llegar dos tipos de señales, ¿no? Obviamente cada una desfasada independientemente, pero una va a ser de una determinada amplitud, un tipo de señales va a ser de una determinada amplitud y el otro va a ser de menor amplitud, ¿no? Tenemos diferentes modulaciones, diagramas de constelaciones, como les decía, puede ser en el caso de 4QAM, tendríamos este tipo de diagrama de constelación. En el caso de 8, que lo vamos a ver después, el 16, que sería así, el de 64, etcétera, ¿no? 128, etcétera. Son los diagramas de constelación que tenemos para este tipo de modulación. ¿De qué depende? De la cantidad de bits que vamos a transmitir bueno, los símbolos que vamos a transmitir, ¿no? Uno de 16 QAM puede tener ese ancho, bueno, 4 bits, formado por 4 bits, el de 8 QAM, así, ¿no? Etcétera. A lo que decía, al receptor, al receptor le va a llegar este tipo de señales, ¿no? Entonces, en el receptor lo que va a tener va a ser un filtro que me va, bueno, va a tener un detector que me va a decir si es una señal de esta amplitud o es esta señal, ¿no? Y después va a identificar la fase, ¿ya? Eh, pasa esto, pasa esto, es, por ejemplo, agarrando este diagrama de constelación, el que es de 8 QAM, como aquí lo dice, ¿no? 8 QAM. Entonces, si nosotros quisiéramos interpretar y ver cómo funciona, entonces agarramos lo que es el diagrama de constelación y vamos viendo, ¿no? Hasta aquí, como notarán,
estoy haciendo énfasis a una determinada amplitud. Y hasta aquí estoy haciendo énfasis a otra determinada amplitud, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, mantenemos los grados que se están aquí en nuestro diagrama y vamos dándole, ¿no? Esos valores a nuestras respectivas ondas, ¿no? Que es de la, bueno, prácticamente como dice, son dos portadoras. Entonces, esta tiene esta amplitud B1 y esta tiene esta otra amplitud menor, ¿no? Entonces, ubicamos para 0 grados, tenemos este bit, ¿no? Este bit que tendría que ser lecturado eh, en el receptor, ¿no? Si nosotros seguimos avanzando para 90 grados, que si nosotros ubicamos en nuestra ondita, sería 0, 1, ¿no? Ya, y para 180, lo propio que serían los pi radianes, entonces tendríamos 0, 1, 0, y para los 270 tendríamos 0, 1, 1. No, obviamente estamos haciendo el ejemplo para este diagrama de constelación, ¿no? Y lo propio, ¿no? Hacemos lo mismo para el otro, para la otra onda con diferente amplitud, tendremos 1, 0, 0, para 90 grados tendríamos 1, 0, 1, para 180 tendríamos 1, 1, 0 y para 270 tendríamos 1, 1, 1. ¿No? Entonces nosotros interpretamos, si quisiéramos hacer una lectura manual, por así decirlo, hacemos, bueno, llevamos el diagrama de constelación aquí, ¿no? Y como les decía, en el receptor, ¿cómo lo va a ir leyendo? ¿No? Por ejemplo, pongamos el ejemplo que el receptor ha leído, qué sé yo, una información de 3 bits, como estamos hablando del 8QM, de este tipo, ¿no? De este tipo, qué sé yo, que sea 01 y que sea 001, ¿no? Entonces, en este tramo quiere decir que el receptor ha leído esto, esta información que le está llegando. Pero en ese tramo, siempre y cuando se mantenga, digamos, la fase y la amplitud, puede ser un periodo, 2 periodos, 3 periodos, etcétera. Puede ser uno o dos, digamos, ¿no? El punto es que le está llegando ese tipo de... Ya, entonces aquí lo había hecho para una primera amplitud, o bueno, para la amplitud mayor y para la amplitud menor, y esta sería nuestra referencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, 0, 1, 0. Si ubicamos, está aquí, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo interpretamos? Es que tenemos que empezar en 180 grados y terminar en 180 grados, pero como les digo, podemos dar un ciclo o solo un ciclo o más de un ciclo, ¿no? Pero solo en este tramo de lectura. Entonces, empezamos en 180 grados y como es de la señal de mayor amplitud, terminamos ahí, ¿no? Estamos dando, bueno, un periodo completo, ¿no? Como les digo, puede ser más, pero en ese tramo, ¿ya? Entonces, una segunda lectura, por ejemplo, 100 empieza en 90 grados y tiene que terminar ahí, ¿no? Pero dando un periodo. Pero aquí estamos hablando de la señal que tiene menor amplitud. No hacemos lo mismo. Empezamos en 90 y terminamos ahí, ¿no? Y esto se sube, obviamente. Entonces, lo propio podemos hacer para los diferentes ejemplos. Por ejemplo, aquí igual empezamos en 180 grados, pero de menor amplitud, ¿no? Entonces se baja, empieza en 180 grados y nuevamente, ¿no? Y lo propio para esto, por ejemplo, empieza en 90 grados, que sería de mayor amplitud y hasta terminar. Entonces, en el receptor vamos a tener igual que aquí, ¿no? Igual que, bueno, prácticamente esto les estoy mostrando. Este es un ejemplo de cómo se va haciendo esta lectura. El receptor, como les digo, va a llegar este tipo de señales. Entonces, si se dan cuenta, mantiene su amplitud dependiendo, ¿no? Y hay otra determinada amplitud. Entonces, uno, por una parte, detecta qué amplitud es. Bueno, si es la mayor, y después otro ayuda a detectar la fase y después hacer la lectura respectiva de estos símbolos, ¿no? Símbolos. Vamos a
símbolo, en este caso de 3, dependiendo de qué modulación pues, estamos hablando. Esta duda va a continuar mi compañera. ¿Hay algo ahí? ¿Hay alguna pregunta por ahí, tal vez? ¿Alguien quiera preguntar? ¿Alguien va a preguntar algo? Bueno, creo que nadie va a preguntar, han entendido. Continuamos. Recording in progress. Un cachitín, ahorita voy a compartir. ¿Me confirman si se puede ver? Hola. ¿Se ve a un robot? Se ve como si fuera una cuarta parte de la diapositiva, más o menos. Ya. Ahora sí. Sí, sí, ahora. Ya. Continuando la explicación de mi compañero, yo voy a seguir un poco más, voy a hablar de lo que es la modulación QM. Como ya nos mencionó anteriormente mi compañero, la modulación de amplitud en cuadratura QM nace de la combinación de las modulaciones de ASK y PSK. También se podría mencionar que es una técnica de modulación digital avanzada que transporta datos, en la cual la información va a ser modulada tanto en amplitud como en fase, que nos dice que la señal portadora va a ser modificada en amplitud y en fase. Aquí tenemos lo que es la ecuación de la modulación QAM. En la ecuación de la modulación QAM tenemos tenemos las amplitudes de las dos señales, de las dos señales moduladas en ASK, que llegarían a ser A y B, que toman de forma independiente los valores discretos AN y BN correspondientes al total de los N estados de la señal moduladora, que los N estados llegarían a ser N igual a N por B, donde esto nos llegaría a desglosar, en donde esto llegaría a ser la ecuación que sería AN del coseno por la frecuencia por el tiempo, y B más BN de seno por la frecuencia por el tiempo. Como también esto se puede reducir a la modulación de amplitud ASK de NM y FSK de PS y fase de PSK NM de una única portadora, pero solo cuando los estados de amplitud ANM y de fase NH que esté dispone. Como también mantienen las portadoras originales que son ANN. La relación que se llegaría a tener sería AN por coseno de la frecuencia por el tiempo más
Bn de seno de la frecuencia por el tiempo, como ya vimos anteriormente, pero relacionando lo que es con la fase más, llegaríamos a tener que es ANM por el coseno de la amplitud del tiempo menos lo que sería la fase de HNM. Ya. Modulador QAM. En la modulación QAM tenemos dos tipos de modulación, una que es analógica y la otra que es digital. Aquí lo que ahorita les voy a explicar es la modulación digital. Nos dice que el flujo de datos, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos un flujo de datos, se divide en dos partes. Los convertidores en serie y paralelo, y estas dos atraviesan lo que atraviesan lo que son los convertidores digitales análogos. Y después de esto, de que se convierten, pasan a lo que es los filtros pasabajos. En ambos lados tenemos filtros pasabajos. Y luego son multiplicadas por la misma portadora de frecuencia, pero en desfase de 90 grados. Vamos a ver, aquí están los filtros. Tenemos el flujo de estados. Del flujo de estados se divide en dos convertidores. Digital análogo, mejor dicho, perdón. De ahí pasan a los filtros pasabajas, como vemos aquí en la imagen. De ahí, de estos filtros, pasan a multiplicarse lo que es con la portadora, que está desfasada a 90 grados. Y para último, para llegar a la salida de la señal QAM. Eso llegaría a ser lo que es la modulación digital. Ahora les voy a explicar lo que es la modulación QAM análoga. En la modulación QM, como ya vimos anteriormente, sabemos de la digital, se diferencia un poco porque en la digital directamente pasa un flujo. En cambio, en la modulación análogo nos dice que tenemos las señales de entrada que son IT y estas van a pasar por los moduladores del producto, como vemos aquí es un modulador de producto, que modulan separadamente a la misma portadora que tiene frecuencia angular y también está en desfase de 90 grados. Como podemos ver en el diagrama, las funciones de seno y coseno son las señales, estas señales son sumadas por el circuito análogo. De ahí al equipo del transformador. Después de que pasen, como ya sabemos, están desfasadas en 90 grados y ese desfase de estas dos portadoras llega a lo que es a la señal de la salida resulta de dos variaciones de amplitud y fase. Ahora, como ya vimos anteriormente, como hay dos moduladores análogo y digital, también vamos a tener dos demoduladores que son análogo y digital. Primeramente les voy a explicar lo que es el demodulador digital. En el demodulador digital pasa primero lo que es la señal recibida del demodulador y esta va a dividir en dos mediante el divisor de potencia. Como podemos podemos ver aquí en la imagen, ya está dividiendo. Y en cada una de las cuales se encuentra un demodulador de producto alimentado por la señal de un oscilador sincronizado mediante un circuito de recuperación de portadora, la cual va a ser un desfase de 90 grados.
En una de ellas, las señales de salida de moduladores son procesadas, como por ejemplo, después de que pase del desfase, van a ser procesadas por los filtros pasa abajo para eliminar los múltiplos de los armónicos de la señal del oscilador. Después van a pasar a lo que son el convertidor análogo digital, para así llegar a lo que es el flujo de digital o el flujo de salida. Ahora les voy a explicar lo que es el demodulador analógico. En el demodulador analógico tenemos, como vemos en la imagen, recibe la señal RT, que esta va a ser dividida en cada parte, que van a ser de la amplitud y la fase. Y estas van a ser denominadas producto, que multiplican a la señal, como también estas van a estar producto que multiplica la señal por la señal portadora, con diferencias de desfase de 90 grados. Una vez que se multiplican, estas van a atravesar por los filtros, que están diseñados para obtener las de la amplitud y de la fase. Para mantener una sincronización puede existir una etapa de recuperación de portadora. Luego es filtrada y ampliada para ser mezclada, o también en forma alternativa un lazo, se podría decir un seguimiento de fase. Diagramas de constelación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, es digital análogo. Esta, ¿verdad? Esta imagen. Esta, esta. Esta. El convertidor. Esto es más o menos por donde se entra el flujo de datos. Esto lo que nos representa y lo que nos quiere decir es que al ingreso de los flujos de datos, esto lo va a separar en dos, o sea, en paralelo, para que tengamos dos entradas, o lo que llegaría a ser la amplitud y la fase. Por eso es que lo separa en dos, para que a la señal, a la salida del QAM, estas ya estén moduladas en uno solo. No sé si me he dejado entender. Ya, entonces siguiendo. Diagramas de constelación. En los diagramas de constelación no, son los que nos ayudan más a definir la amplitud y la fase de una señal cuando estamos usando dos señales portadoras, una en cuadratura respecto a la otra. Primero les voy a explicar bien lo de la imagen para que vayan entendiendo un poco más adelante lo que les voy a ir a explicar. También es denominado espacio de señal. Es un método de representación en el plano complejo, como vemos aquí tenemos en el plano complejo, que aquí está la Y, que va a ser la cuadratura de la portadora, y en X va a ser la fase de la portadora. Del plano complejo de los estados de símbolos en términos de amplitud y de fase.
Aquí en Y tenemos lo que va a ser la amplitud y en aquí la fase en X. Esto es muy importante darnos cuenta porque para los diagramas de constelación que siguen como de 8 QAM, 16 QAM, en todos los diagramas, como es de cuadratura, sí o sí tenemos que saber distinguir en dónde está la amplitud y en dónde es la fase. Como podemos ver aquí, la Y va a ser la amplitud respecto a la portadora y la X la fase respecto a la portadora. La longitud de la amplitud está ahí, ¿no? Sí, El aquí punto también está origen la longitud de la amplitud y, Yes. y el ángulo de fase. En aquí tenemos lo que es un diagrama de constelación. Esto llegaría a ser de 8 QAM, donde les voy a explicar biencito. Como ya sabemos, en aquí los diagramas de constelación se pueden representar en dos formas. Uno como son círculos, no me acuerdo cómo se dice, y en otro en cuadratura, que nosotros más nos vamos a pasar en lo que es en cuadratura. Típicamente en este diagrama, el eje horizontal, como podemos ver en aquí, es el que va a ser la fase y la señal portadora en el eje vertical, que van a estar desplazados a 90 grados. Estos diagramas también pueden usarse para reconocer el tipo de interferencia y distorsión a una señal. Aquí voy a hacer un poquito. En aquí, como podemos ver en este diagrama de constelación en círculos, tenemos que, aquí les voy a ir poniendo números para explicarles mejor. Ahorita voy a hacer un diagrama. No escribe. A ver. En el siguiente les voy a explicar mejor. En aquí no puede escribir muy bien números. No puede escribir. En los diagramas de constelación tenemos los primeros 4 estados que tienen tanto la misma amplitud como la misma. Los 4 estados llegarían a ser estos. Esto, este y este. Y aquí en cuadratura llegarían a ser este y este. ¿Ya?